Ha mejorado enormemente en los últimos 15 años. Pasamos de una situación hace quizás 20 años en que había tal vez 3 unidades de evaluación en la región a la situación actual en que creo que no hay país sin algún tipo de unidad de evaluación, así que ha crecido enormemente. Eso no significa, al parecer, que la aceptación entre algunos actores claves de la educación sea mayor. Creo que también al mismo tiempo que ha crecido, sí en algunos aspectos se ha recrudecido la oposición a ciertas formas de evaluación también, quizás porque se ve más, hay más observación de que la prensa y otros actores utilizan la información en formas que, por ejemplo, los docentes encuentran cuestionables, y porque la evaluación no parece ser parte del currículum, de la preparación de un docente o de la preparación de muchos de los actores en educación, y por lo tanto aún lo perciben como extraño y no solamente extraño, sino como amenazante. Y creo que esa es la gran tarea para las unidades de evaluación ahora, es tratar de demostrar su utilidad y, y su... y la necesidad de utilizar datos para tomar decisiones, algunas decisiones por lo menos en educación. Una de las cosas más interesantes de la evaluación en América Latina está asociado no estrictamente a educación, a mi juicio, sino que a un extraordinario, importante y positivo fenómeno que es como una especie de reinterpretación del rol del Estado y del gobierno, en el sentido de que hablamos de transparencia en la gestión pública, pero creo que es educación que lleva la delantera en términos de proporcionar datos, por ejemplo, respecto a lo que se logra en las escuelas, y es uno de los ejemplos específicos de un tipo de transparencia con respecto a la gestión de recursos públicos. Entonces, creo que eso debe seguir siendo uno de sus aportes a la discusión en todas las naciones, el hecho de que los dineros de los contribuyentes se utilicen en educación y los contribuyentes tienen derecho a saber qué se ha conseguido mediante la inversión pública en educación. Tal vez esa terminología, sé que tal vez no es la terminología más atractiva en toda la región, pero es parte de lo que creo que es uno de sus aportes súper valiosos. El otro es, el sector de educación está preso de muchas ideas filosóficas, ideologías, folclore, pensamiento casi que mágico religioso, y es importante que las unidades de evaluación cumplan la función de disciplinar nuestro pensamiento educativo en base a evidencias. Porque creo que sí hay una tendencia a crear enormes castillos educativos en el aire sin referencia a evidencias, y es importante que seamos disciplinados como sociedades en términos de qué metas nos proponemos y de qué manera vamos a verificar que estamos alcanzándolos. Creo que casi no hay decisión técnica que no tenga implicancias de política. Decidir qué medir, de qué forma medirlo. Hay una serie de decisiones técnicas para hacer eso bien, pero esas decisiones acerca de qué medir y cómo medir también son decisiones políticas. Creo que a veces los técnicos no aprecian la dimensión política de lo que hacen, y los políticos no necesariamente aprecian la dimensión técnica de sus decisiones políticas. Pero esa es parte de la labor de unidades de evaluación, es educar a ambos grupos con respecto a cuáles son las dimensiones políticas y técnicas de sus decisiones. Yo no iría tan lejos como para decir que una evaluación puede mejorar los aprendizajes, pero sí podría, por ejemplo, mejorar nuestro conocimiento acerca de lo que se aprende. Y diría que, bueno, el tema que estamos cubriendo en estos días es
necesitamos más estudios longitudinales, necesitamos más estudios que nos permite ver qué cambia en conocimiento y destrezas en niños y jóvenes a lo largo de su trayecto por la escuela. Lo que tenemos ahora son casi exclusivamente cortes transversales que no nos deja juzgar cuánto y qué tan bien se aprende, sino cuánto se sabe o se ha logrado en distintos momentos. Creo que eso es uno. Otro es, ocupamos más estudios de, digamos, prácticas pedagógicas de qué se está haciendo realmente en las aulas que parece o no estar asociados con el aprendizaje. Sabemos muy poco. Es sorprendente para mí lo poco que inclusive los gobiernos saben acerca de cómo se enseña y se aprende en los salones de clase. Y realmente creo que es difícil hacer políticas razonables sin tener mejor conocimiento de eso. PISA le aporta a la región cosas como que ninguna otra prueba puede, que es la comparación con pares fuera de la región. En un momento, la edad de 15 años es un momento razonable de estar pensando en el output del sistema educativo. Estaban cerca de la edad terminal en secundaria, en algunos casos. En muchos países es una edad en que se decide o no si seguir en la educación secundaria. Entonces es un poco un punto terminal y por lo tanto nos da un dato acerca de lo que se alcanza en la escolarización en distintos países. No hay otra opción para la región si quieren compararse con países fuera de sus inmediatamente vecinos. Y es importante hacerlo. Solo mirando los resultados de PISA nos damos cuenta que las comparaciones entre estados latinoamericanos serían insuficientes si quisiéramos juzgar la distancia que hay entre lo que se alcanzan en nuestras escuelas con respecto a escuelas de otras partes del mundo. Tiene dificultades, es una prueba muy difícil para estudiantes de América Latina y sin embargo creo que con el tiempo y con la influencia de la participación de países de América Latina y de otras regiones en vías de desarrollo, puede mejorar la prueba en términos de su capacidad de medir mejor lo que se aprende o lo que se logra en las escuelas de América Latina, porque para más de la mitad de los estudiantes que se sienten a tomar PISA, la prueba es demasiado difícil para ellos en la región. Si especialmente para entender el desempeño en PISA, debería haber algún tipo de estudio longitudinal del grado anterior, 2 grados anteriores al año de PISA y seguir la muestra de PISA hasta que tomen la prueba y tratar de entender cuáles son las experiencias educativas, cuáles son los niveles de logro en años anteriores que pueden explicar distintos niveles de desempeño. ¿Qué es lo que no nos da PISA? PISA no le da a los países buena idea de cuáles podrían ser los factores a los cuales se asocian bajos niveles de logro. En ese ámbito, PISA es muy débil. Solo con estudios longitudinales puedes describir el aprendizaje. El aprendizaje es la diferencia entre lo que se sabe en 2 puntos de tiempo. Entonces, aprendizaje en tercer grado de primaria significa la diferencia en lo que un estudiante supo al entrar a la escuela, primer día de clases, con respecto al último día de clases. La única forma de medir eso es tener alguna forma de restar el punto inicial del punto terminal. Tenemos distintas maneras de hacerlo, algunos son longitudinales, pseudo longitudinales, pero igualmente valiosos, pero el punto es que debe haber una estimación de un punto inicial y un punto terminal para poder descubrir qué se aprende. Yo creo que no hay una contestación fácil a esa pregunta. Parte se debe, creo que a factores culturales. Ciertamente en muchos países hay suspicacia con respecto a la presentación de datos en tablas o gráficos o interpretados, porque hay resistencia a la idea de medir, resistencia a la idea de evaluación estandarizada, y cambiar ese punto de vista tomará tiempo.
Lo otro es tratar de juzgar qué tipo de información necesita cuáles actores. Creo que una deficiencia que tienen muchas pruebas nacionales es que básicamente lo que hacen es reportar lo que llamamos la olimpiada cognitiva. O sea, quién ganó, quién perdió, el país que salió mejor o peor, o las escuelas que están mejor o peor, o los estratos que están mejor o peor, pero la información no va más allá de tratar de explicarnos por qué hay diferencias entre lo que se logra. Y es importante comenzar a contestar estas preguntas, porque la pregunta natural del público es, bueno, el nivel es, primero, ¿ese nivel es bajo o alto? O sea, ¿contra qué estamos comparando? ¿Qué debimos haber logrado en ese grado? ¿Qué debieron haber logrado nuestros estudiantes? La otra pregunta es, bueno, si hay diferencias en lo que se logra, ¿a qué se debe? ¿Qué podemos hacer en las escuelas para mejorar? Y creo que pocas evaluaciones nacionales en la región hoy en día tienen ese tipo de información, pero es la información que hace falta para tomar decisiones. Que hay que ser ejemplo de transparencia en educación, seguir siéndolo, y definitivamente todo debe de publicarse. Yo no concibo utilizar dinero público y esconder un dato. Los datos que recoge una unidad de medición legalmente le pertenecen a la ciudadanía. Y no entiendo ética o legalmente cómo pueden ser retenidos. Entiendo que es importante retener aspectos de la información, por ejemplo, para no identificar a estudiantes o profesores personalmente y revelar información personal. Pero los datos, todo lo que se ha hecho con dinero público debe ser disponible para la ciudadanía. Pero puede ser que mi pensamiento sobre esto sea ingenuo, pero no veo otra forma de hacer esto honesta y éticamente.